Bueno, hola a todos. Vamos a empezar esta charla que es la entrevista con el doctor Sergi Bellmunt. El doctor Sergi Bellmunt es el jefe de servicio del servicio de cirugía vascular del Hospital de Vall d'Hebron. Es un compañero que he tenido placer de disfrutar en los últimos años que yo he estado en Vallebrón y que sin duda pues ha sido pues realmente un gran placer porque es una persona para mí pues relativamente nueva, ¿no? Aunque hace años que nos conocemos, con mucho ímpetu, con mucho interés, que ha vivido la patología de aorta como un tema prioritario y que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, pues si tenía que hacer una entrevista primera a un cirujano vascular, para mí era fundamental poder invitarlo a él porque hay muchas cosas que compartir y muchas cosas que aclarar. O sea, muchas gracias, Sergi, por aceptar esta invitación. Bueno, si me permites, gracias a ti. Bueno, para mí es un honor que me entrevistes tú, ¿no? Yo empecé a trabajar en la jefatura de servicio en el 2016 en Vall d'Hebron y yo la verdad es que una de las cosas que siempre dije es que uno de los alicientes de venir a trabajar aquí contigo fue trabajar contigo y con tu equipo, ¿no? Es un equipo, bueno, pues muy renombrado y la verdad es que ha sido un placer coincidir contigo y seguir trabajando con los que considero que son tus discípulos y ellos consideran que lo son, ¿eh? Por lo tanto, gracias por invitarme, Artur. Perfecto, pues vamos un poco a centrarnos, y no es porque la cirugía vascular esté absolutamente solo en este tema, pero sí hay que reconocer que un cambio importante en el tratamiento de la patología de aorta, especialmente de aorta descendente, hay que pensar en el endovascular. El endovascular ha modificado mucho la cirugía abierta de aorta descendente donde se sufría mucho bueno, pues yo diría que me acuerdo perfectamente de las publicaciones pues de Michael Dake en Stanford y de Nienaber cuando estaba pues en Hamburgo y a partir de ahí pues se empezó a acelerar todo lo que era, porque probablemente cuando una técnica mm, hace falta, pues crece rápidamente. A veces hay cosas que cuesta mucho más de implantar, pero esto pues se vio fácilmente de que ante una complejidad como podía ser la disección o un aneurisma de aorta descendente, pues tenía su importancia. Es obvio de que hay muchas cosas que hemos tenido que hacer una curva de aprendizaje, pero pero sin duda, pues hoy día quizás estamos ya en una fase meseta o lo que no somos especialistas en esto lo vemos así. A mí me gustaría saber cómo ves tú el tratamiento endovascular. Yo tengo que decir que en el registro español, que empezó pues ya hace más de 20 años, el síndrome aórtico agudo, pues había una mortalidad que no era nada despreciable en la disección tipo B, que podía llegar a casi al 18% y que ahora pues ha bajado casi el 10% y curiosamente ha bajado tanto en el tratamiento médico y también gracias al tratamiento endovascular. El tratamiento médico porque entonces si no estabas muy, muy, muy mal, disecciones complicadas se trataban médicamente porque la alternativa era abrir con cirugía abierta, ¿no? Entonces todo esto ha mejorado el escenario. Entonces, explícanos un poco cómo lo has vivido tú, cuándo consideras tú que vale la pena pues hacer un tratamiento endovascular en la fase aguda y después hablaremos quizás después ya la no complicación aguda también cómo la manejaríamos. De acuerdo. Sí, mira, yo la verdad es que me considero que he vivido una parte y una fase histórica de mi especialidad, ¿no? Porque yo me formé a finales de los 90 y coincidió ese momento en el que prácticamente inicié una especialidad que era de cirugía abierta y viví la transformación en la cirugía endovascular, ¿no? De cierta manera soy un poco esa generación bisagra todavía, ¿no? Y donde impactó y ha impactado más el tratamiento endovascular, sin duda, es en la patología aórtica, ¿no?
aneurismas, disecciones, etcétera, ¿no? Efectivamente, el impacto ha sido extraordinario. Como tú has dicho, había pacientes que difícilmente podíamos tratar con una morbimortalidad, yo diría que asequible, ¿no? Más concretamente, si quieres que entremos en el tema de la disección, pues disección, la ventaja también del tratamiento endovascular con la mínima invasividad y con resultados aceptables, pues la verdad es que también ha sido un gran cambio en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Ha impactado de lleno en el tratamiento y el manejo. Es verdad que en la fase aguda, ¿no? Estamos ahí luchando, ¿no? Para demostrar si verdaderamente puede ser mejor que mejor que el tratamiento médico, ¿no? Como anécdota, decirte, Artur, Sí, sí, es que le se me ha oigo, ido la imagen, se me ha ido la imagen, sigues viéndome, ¿verdad? perfectamente. Bueno, pues como anécdota decirte que hace un mes estuve en China, en Shanghái, ¿no? Y ahí hablando con los cirujanos chinos, pues ellos tienen ese concepto de que se han de tratar todas las disecciones agudas, ¿no? Tipo B, y en cambio se extrañaban cuando decíamos que nosotros, por las guías que nosotros manejamos, pues el tratamiento inicial es tratamiento médico, ¿no? Y por lo tanto, así como hay varios, digamos, aspectos o varios manejos diferentes, pues el tratamiento endovascular creo que todavía se ha de demostrar que en fase aguda, que tú estás hablando, se ha de tratar a todos los pacientes. Por lo tanto, nos vamos más a ese paciente con complicaciones, ¿no? Y con complicaciones agudas o con, digamos, con un mal pronóstico inicial agudo, ¿no? Que sería ese paciente con dolor, ese paciente con una hipertensión incontrolable. Y hoy en día está absolutamente indicado tratar esos pacientes que se han complicado de forma aguda. Y tú has hablado, pues, correctamente bueno, tanto de la rotura, ¿no? Como ese paciente con una malperfusión de órganos, ¿no? O de extremidades, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de órganos, ¿no? Esa sería un poco la indicación que hoy tenemos para estos pacientes, ¿no? Yo lo que, claro, en la isquemia de visceral, que es quizás uno de los temas más sangrantes o preocupantes que puede tener el síndrome aórtico agudo, claro, la duda mía está, yo le veo una actuación casi milagrosa, espectacular, cuando tienes una isquemia mesentérica con un patrón dinámico, que dices, bueno, pues tengo una falsa luz muy potente que me está casi obliterando los ostiums y que si cierro la puerta de entrada, pues descomprimo y cambio de escenario. Cuando tienes un patrón estático, que es que tienes afectación de, o sea, la íntima va a través de los vasos y que no es una compresión del ostium, entonces, cómo lo manejáis? Porque yo pienso a veces, digo, bueno, claro, a veces lo que pasa es que la falsa luz entra, yo qué sé, en el tronco de la mesentérica y encima tienes la mala pata o está en fondo de saco o se trombosa, ¿no? Y entonces comprime la verdadera luz del tronco de la mesentérica. Esto que cuando os pasan estas cosas, ¿qué hacéis exactamente? Bueno, estás hablando de pacientes que se han de individualizar su tratamiento, ¿no? Como tú bien sabes, mejor que nadie, cada paciente tiene un patrón que no se puede asemejar prácticamente a otro anterior, ¿no? Y se va a hacer, mira, lo primero que se necesita es una evaluación multidisciplinar, que esto yo creo que en nuestro centro lo tenemos claro, ¿no? Y combinar pues toda la sabiduría posible entre todos los implicados en el caso, ¿no? Pero lo que sería la... Mira, hemos tenido recientemente incluso un patrón estático de una mesentérica. De hecho, esta semana, el fin de semana, lo tuvimos. Un paciente con una prácticamente oclusión de mesentérica, ¿no? Con una luz prácticamente ocluida y tuvimos dudas, ¿no? Si el paciente tenía un patrón estático o no. Pero y una de las razones también es porque has de intentar extrapolar aquellas imágenes del escáner a la clínica del paciente. Y como bien sabéis, la imagen del TAC es una imagen estática, ¿no?
que pretendemos extrapolar una dinámica de la pared, esa pared disecada, la lamela, y hemos de acabar tomando decisiones, ¿no? El paciente este, por ejemplo, que tuvimos, que tenía este patrón estático, oclusión prácticamente mesentérica, simplemente, o simplemente no, porque son técnicas complicadas, pues entramos en la mesentérica porque el tratamiento arriba era muy complejo, con una mala zona de sellado de una endoprótesis. Entonces fuimos pues, un poco step by step, ¿no? Entramos en la mesentérica y se colocó un stent en la mesentérica y el paciente mejoró. Mejoró tanto con la clínica de dolor que tenía como toda la analítica que tenía de sufrimiento de asas intestinales, ¿no? Por lo tanto, lo aplicamos en este paciente, ¿no? Pero cualquier otro paciente podría ser totalmente diferente. Alguna vez hemos incluso hecho endoprótesis sellando la puerta de arriba, impactando la pared a nivel visceral y fenestrando con un láser, por ejemplo, ¿no? Esto es otro de los... Alguna vez tenemos que hacer esto cuando creemos que combinamos tanto un patrón dinámico como estático. Por lo tanto, se ha de individualizar. Es un poco la respuesta. Pero supongo que debe ser más lineal cuando tienes un patrón dinámico y una puerta de entrada grande y que no cuando vais con vasos, tenéis que intentar llegar a la verdadera luz del vaso y allí ver qué hacéis, ¿no? Eso es por supuesto, es lo que todos esperamos, ¿no? Al final es lo que incluso es más fisiológico, ¿no? Lo que Ya, tú ya, ya, esperas ya. es, tu preocupación es llegar con la guía y el dispositivo en la verdadera luz, sellar la puerta de entrada y que se haga la magia, ¿no? Eso es lo que todos esperamos y sería la manera más estándar de trabajar, ¿no? Cerrando la puerta de entrada y ver cómo se comporta posteriormente, ¿no? La Perfecto. pared. Una pregunta. Cuando nos movemos al escenario de que no estamos en la fase hiperaguda, sino que ya no somos chinos y no les hemos puesto el estén a todos, que tengo que decir que en el registro español, aunque se ponía al principio alrededor de menos del 20%, cuando hace casi 15 o 20 años, ahora se está poniendo más de un 30%. Es decir, que probablemente se asume como complicación cosas más light, o sea, no vamos solo a la rotura y a la isquemia, sino, yo qué sé, pues tamaño de aorta, que persiste con dolor o que mal control de presión, porque un 30 y pico ya es bastante. Y otra cosa que quiero comentar, aprovechando la publicación que hicimos en la revista española el año pasado, es que mientras los hospitales tenían mayor mortalidad en la cirugía de aorta ascendente, dependiendo del número de cirugías que hacían, esto no salía tan marcado en el endovascular, es decir, que centros que hacían menos intervencionismo no estaban tan castigados, como si fuera más accesible el manejar un paciente por endovascular que no por cirugía abierta en aorta ascendente, donde si no se hacían, pues me parece que salía un mínimo de, yo qué sé, de 6 cirugías abiertas en aorta ascendente, la mortalidad era de más de un 50%. Esto no era tanto en endovascular. Esto es lo que nos salió en el registro español. Pero bueno, moviéndonos un poco a la fase subaguda, que es donde quizás el grupo también ha trabajado mucho en buscar predictores, porque bueno, un paciente que haya quedado más o menos bien después de una disección con aorta descendente permeable, pues igual encontramos que a los 5 años más del 50% han tenido complicaciones graves y parece, no sé lo que opinas tú, de que si puedes actuar en los 3 primeros meses tienes más remodelado de la aorta y tal, y utilizamos algunos predictores. ¿Tú piensas que esto es así, debe utilizarse así, o prefieres ir viendo al paciente y cuando llegue a unos diámetros de 50 o por ahí actuaríamos? Sí, esto es una pregunta muy pertinente, ¿no? Además, yo creo que ahí está el nicho ahora de oportunidad, ¿no? Mira, el paciente, como tú dices, tiene estas fases, ¿no? Para actuar en las primeras horas siempre se hace en ese paciente complicado, pero después tenemos un margen de un mes y medio, 6 semanas, más o menos, fase subaguda, en que todavía tenemos posibilidad de que esta aorta se remodele
que la lamela todavía es móvil y en la que podemos actuar de manera segura sobre ese paciente. ¿Cuándo hacerlo? Pues se han de cumplir, a mi modo de ver, varias condiciones. Primera, que el paciente tenga una expectativa de vida razonable, ¿no? Lo que queremos es tratar algo para prevenir que hayan complicaciones en el futuro. Por lo tanto, el paciente debe tener una expectativa correcta. La segunda cosa es pues que haya un riesgo quirúrgico o en este caso endovascular también razonable, ¿no? Porque si el paciente tiene mucha comorbilidad, etcétera, eso va a impactar en su pronóstico, pero también va a impactar en nuestros resultados quirúrgicos. Por lo menos no queremos hacerle daño a ese paciente, ¿eh? Y después también ha de entrar en un grupo en que potencialmente vaya a tener complicaciones en el futuro. Y por lo tanto, no todo el mundo entra aquí. Todos hemos visto esa disección con una buena puerta de entrada, pero también una buena de salida, sin dilatación, que se ha compensado bien. Ese paciente posiblemente no necesitará que lo expongamos a un riesgo innecesario. Por lo tanto, si combinamos estos tres factores, ¿no? Un bajo riesgo quirúrgico inmediato, buena expectativa de vida y un factor pronóstico que vaya a decirnos que este paciente va a presentar complicaciones potenciales en el futuro, estamos en el mejor escenario. Dentro de las primeras 6 semanas, estamos en un escenario adecuado. Y si me permite responder a tu comentario también, eh, es verdad que el tratamiento endovascular también ha pasado en la aorta esto, que se ha visto que, bueno, que hay centros de bajo volumen que tienen buenos resultados. A veces lo que pasa es que estos centros de bajo volumen seleccionan mejor sus pacientes, ¿no? No están forzados, no son centros de referencia donde llegan todo tipo de perfil de pacientes. Y en el endovascular hemos ido aprendiendo todos un poco de la disección y estos factores de mal pronóstico, por lo tanto hemos ido ampliando, pero también es cierto que hemos ido también indicando más tratamientos a otros pacientes, a veces más complejos, y no siempre acertamos, ¿eh? Y por lo tanto, estos centros de referencia recogemos pacientes de un perfil muy diverso y a veces es difícil seleccionar solamente aquel paciente perlita en dulce, ¿no? Que sabemos que va a ir bien. Perfecto. Yo he vivido dos complicaciones en la disección que me gustaría que dijeras algún comentario. Una es cuando estás actuando sobre el arco, que a veces puedes hacer una disección retrógrada en la aorta ascendente, y la otra es que en algunas aortas elongadas da la sensación como si al poner el stent en la evolución puedes hacer una nueva puerta de entrada distal a donde está el stent y esto es un problema. ¿Esto cómo lo has vivido, cómo lo enfocas según tu experiencia? Sí, esto es lo que llamamos un SINE, ¿no? Dices tú, ¿no? Un SINE, Exacto, ¿no? Un SINE, ¿eh? exacto. Las nuevas reentradas. Esto al final todo lo tenemos en la cabeza, ¿no? Y nos ha enseñado también que a veces es culpa nuestra, ¿eh? Es decir, hay evoluciones que no son adecuadas y no se pueden predecir, pero ya también forma parte de este aprendizaje que hemos ido teniendo y hemos aprendido que no se pueden dejar o no se pueden liberar endoprótesis según qué zonas de la prótesis. Al final es un tema mecánico, ¿eh? Porque la propia rigidez de la endoprótesis no actúa como palanca y si la liberación en la parte distal coincide con una parte angulada, que clásicamente es antes o justo en la zona del diafragma, ¿no? De los pilares, pues la verdad es que es una zona de alto riesgo que se produzca un SINE. Por lo tanto, es una cosa que hoy en día sabemos que, en cierta manera, podemos predecir. ¿Y la retrógrada? La retrógrada, bueno, al final forma parte también del tratamiento, ¿no? Al final, la estrategia, la planificación es un poco lo mismo, ¿no? Ir a zona sana. Y la zona sana ya no es una angulación que puedes liberar más o menos. Tiene los troncos supraórticos, ¿no? Y los troncos supraórticos te limitan a la hora de poder anclar en una zona que potencialmente es sana, ¿eh? Porque estamos hablando de una zona inflamada, cerca de la zona que suele estar alrededor de la subclavia, y por lo tanto hemos de asegurar, y a veces tienes los troncos supraórticos entre medio. La subclavia, por ejemplo, es el primero, ¿no? Y la subclavia es una gran aliada nuestra a la hora de no solamente evitar
clínica de extremidad, que no es lo que nos preocupa, sino a la hora de predecir posibles o prevenir posibles plegias del paciente, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un gran problema y por eso las cirugías de revascularización, los famosos de branchings, el carótido subclavio, etcétera, y ahora están surgiendo las prótesis que se están preocupando por la subclavia, ¿no? Por ejemplo, esta visita que estuve en China, pues era para hacer una valoración y para ver unas prótesis que iban incorporada ya una extensión a la subclavia y están diseñadas exclusivamente, aunque se puede ampliar la indicación, para pacientes con disección. O sea, porque se ha visto lo importante que es mantener esa subclavia para predecir plegias de este paciente en el posoperatorio, ¿no? Ya no hablo ya del paciente ya de cuando tienes que anclar a nivel de las carótidas, etcétera, que no para pacientes con disección, ¿no? Porque se han de hacer a medida, etcétera, pero cada vez estamos ganando más territorio en el callodo aórtico con las prótesis con ramas para los troncos supraórticos. Porque evidentemente este es un tema muy cambiante e importante. Es decir, vosotros cuando actuáis tenéis que tener una prótesis más o menos perfil paciente o cómo lo hacéis, porque esto, si tenéis que actuar rápido, ¿cuál es el margen de maniobra que tenéis para poder actuar, ¿no? Porque esto es como un vestido para un traje para una persona, ¿no? Sí, mira, nosotros ahora he estado en Toledo ahora en un congreso que era basado en patología aórtica simplemente y cada vez más están saliendo recursos fuera de IFUS, podemos decir así, fuera de instrucciones de uso, en la que se intenta resolver este paciente de forma aguda. Es verdad que, por ejemplo, estas prótesis que llevan incorporadas las ramas son estándar, ¿no? Y eso estará en stock para estos pacientes. Pero también existe, por ejemplo, la posibilidad de cubrir la subclavia y fenestrar, por ejemplo, con un láser, por ejemplo, o con guías electrificadas. Ahora mismo se están utilizando guías conectadas al bisturí eléctrico que permiten perforar las prótesis para después poner un balón y ampliar el espacio, o esas prótesis modificadas por el propio cirujano en la mesa de quirófano, abriendo fenestraciones para después volver a reimbanar la endoprótesis y colocarla en su sitio. Es decir, este paciente agudo da pie a la imaginación del cirujano, a la innovación, para hacer recursos para suplir algo que no puedes tener en tu stock de prótesis. Y, por ejemplo, cada vez más están saliendo estas prótesis fuera de protocolo, podemos decir así. La pregunta que va mezclada con todo esto, ¿dónde estamos ahora con realmente el dejar cierre de la subclavia o no para evitar las fugas tipo 2? Después del otro tema que yo viví, pero que quizás en nuestro servicio no hemos sido muy pioneros o aficionados en el tema del drenaje del líquido cefalorraquídeo para evitar la paraplegia. Dinos alguna cosa de tu opinión sobre estas cosas. Sí, a ver, mira, yo la subclavia en estos pacientes, nosotros somos de la opinión que se ha de conservar toda subclavia, si, no es nuestro ámbito, ¿no? Pero si extrapolamos a la aorta abdominal, las hipogástricas, ¿no? Siempre había discusión, se ha de conservar toda subclavia porque este paciente puede requerir más procedimientos o puede tener un problema, aunque sea sellándole poca aorta, ¿no? Esto, esto para nosotros es imprescindible, ya sea con una prótesis ramificada o con un bypass carótido subclavio, según la disponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque anclar por debajo de la subclavia significa tener una buena zona de anclaje, 2 centímetros mínimamente, y esto muy pocas veces lo tenemos en casos de disecciones tipo B. Y la otra pregunta, perdón, Artur, que no me No, acuerdo. yo decía los líquidos Ah, cefalorraquídeo para sí. la paraplegia. Bueno, a ver, al principio ahora mismo yo creo que la tendencia de todos los grupos, y esto, como te digo, vengo de un congreso en Toledo que se ha hablado también, la tendencia es ser reactivo. Primero, que nosotros utilizamos potenciales también evocados para monitorizar estos pacientes cuando tenemos sospecha de que puede tener riesgo de tener una plegia.
¿Por qué? Porque nos permite, estos pacientes a veces no puedes hacer una ventana de despertarlos para ver si mueve las piernas y a veces nos permite actuar más rápido, ¿eh? Y la monitorización electrofisiológica te puede dar pistas, ¿no? Esto no lo hace todo el mundo, pero esto es algo que nosotros estamos haciendo ahora. Y si no, la gran tendencia es no poner el drenaje de entrada, esto también tiene su morbilidad, y ser reactivos y ser rápidos en el momento de que presente alguna clínica, que cuidado, no tiene por qué ser inmediata, ¿eh? Hasta las 72 horas siguientes puede dar clínica, o sea que hemos de estar atentos en todo el posoperatorio inmediato. Una pregunta que probablemente está fuera bueno, que igual no tiene mucho sentido, pero como yo lo he vivido, porque como me he dedicado mucho a hacer eco transesofágico y seguimiento, me he encontrado con algunos pacientes que han hecho trombos. ¿No hay en estos momentos una normativa de vuestra parte de antiagregación o anticoagulación, o si la hay? Pero hay pacientes que probablemente deben ser porque tienen intrínsecamente una trombofilia y algunas veces, al menos dos, han sido postraumáticos. Que no sé si por sobredimensión o no sé, pero ¿hay una actitud de anticoagular o antiagregar o esto de momento es poco frecuente y lo he vivido yo porque he visto mucho, pero no es como para hacer una normativa sobre el tema? Mira, si nos vamos a la patología aórtica, en cualquier nivel, cuando de aneurismas, incluso en las guías de aneurisma de abdominal se recomienda una antiagregación como protector cardiovascular, podemos decir así, ¿eh? Ujú. Como muchos de los datos que tenemos de cirugías de revascularización, bypasses y tal, a veces nos contentamos con esa indicación, ¿no? En la disección, que no es que no es un paciente arterioscleroso, tampoco hay una indicación clara. Lo que sí que es cierto es que son vasos de alto flujo, ¿no? Que a priori tienen bajo riesgo de trombosar, ¿eh? También te diré que hay algunas prótesis del pasado, ¿no? Que tenían como más tendencia a crear trombo mural, ¿no? Quizá lo vemos menos ahora con las nuevas generaciones de endoprótesis, nuevos materiales, ¿no? Pero hoy en día el paciente se antiagrega en general y en las disecciones casi casi por mimetismo con otras patologías como ser la neurismática. Ya que has entrado en el tema de aneurismas y nos hemos empezado con la disección, de cara al aneurisma, supongo yo de que la perita en dulce son los saculares si están bien puestos. El fusiforme puede costaros más y respecto al traumático, probablemente tenéis una de las mayores experiencias en España, seguro, ¿no? Es decir, que dinos algún de estos temas que opinas exactamente. Sí, mira, quizá el paciente traumático, un poco por la evolución que yo he vivido en primera persona, ¿eh? A mí se me han muerto pacientes en las manos, cuando era residente en un traumático de un chico de 16 años después de un accidente de moto que estaba ingresado por un coles, que se nos bajó, y a mí se me murió. Y yo vi en mis propias manos, tuve en mis propias manos la aorta del chico, al final casi le hicimos la autopsia, ¿no? Y hasta que no lo ves, no te haces idea de qué significa un traumatismo de aorta en la que prácticamente se aguantaba por la adventicia, pero y tenía un palmo de distancia, 20 centímetros, en lo que era su íntima y su media de proximal y distal, ¿no? Ese paciente, he visto la evolución desde que posiblemente no tenía prácticamente salida con un procedimiento súper sencillo, rápido, exquisito en estos pacientes se tratan de una manera muy poco agresiva. Esto sería el ejemplo. Eh, para mí, que ha representado un cambio excepcional, ¿no? Un beneficio para el paciente. Evidentemente el sacular, ¿eh? El sacular es la perita en dulce y el fusiforme, pues depende, porque al final aquí lo que necesitamos es un buen anclaje proximal y distal. Y por lo tanto, a veces en estos pacientes dilatados, a veces es difícil, ¿no? Entonces es cuando entramos en cómo lo anclo arriba, tengo los troncos supraórticos, cómo lo anclo abajo, tengo los troncos viscerales y entramos en el mundo ya de cirugía abierta, cirugía híbrida de arco, ramificaciones, fenestraciones. Entonces ahí la cosa ya
se nos complica un poco más. Perfecto. Oye, para desasnarnos un poco, ¿me permitirás que te haga algunas preguntas de cosas que a veces pues vamos hablando, pero quizás cuesta de saber exactamente a qué nos referimos? Entonces, por ejemplo, me gustaría que me dijeras qué es un petticoat, para qué se utiliza, qué es el stabilize, para qué se utiliza, es decir, de alguna manera son temas que han ido saliendo y que los que no nos dedicamos todo el día a esto, pues estamos ahí, ¿no? Entonces el de branching, pues lo entendemos, pero estos términos, pues unos más, otros menos, y entonces pues me gustaría saber al chimney qué es exactamente, explícanos un poco esto, en Eh, pocas palabras, vaya. sí, sí, sí. Mira, el Petticoat y el Stabilize es un poco lo mismo, ¿eh? Al final, hablábamos antes de que si se remodela la aorta o no, que simplemente es que si al final se acaban uniendo las paredes, ¿no? Y algunos grupos dijeron, no, escucha, mira, ¿y si lo que hacemos es, sí, sí, le tapo la puerta de entrada, pero lo extiendo con un balón, ahí con un estén aórtico descubierto, no hace falta que tenga tela, porque al final lo que quiero es, de alguna manera, incentivar el remodelamiento de la aorta, y lo que quiero es impactar las paredes entre sí. Y entonces apareció pues esta técnica del Petticoat, ¿no? Que sería algo así como provisional extension to induce complete attachment o algo así, ¿no? Entonces esto, al final lo que pretende es esto, eh, impactar las paredes, remodelar la aorta y evitar que hagan pues nuevas puntas de reentrada y que el remodelamiento a largo plazo sea mejor. El stabilizer al final es lo mismo, pero de alguna manera está como previsto un poco más a largo plazo, más fase un poquito más subaguda, etcétera, que es poner el stent y incentivar el remodelamiento, pero balonando dentro del stent, ¿vale? Esto que en una fase muy aguda a lo mejor nos daría un poco de miedo, ¿eh? Al final, un poco lo que quieren exactamente es lo mismo. Stent descubierto, ¿vale? Para permitir la entrada a vasos viscerales y extender lo que sería el stent. Sea, que el Hacia Stabilize lo que igual vas a buscar es romper la lamela Sí, o... sí. Bueno, más que romper, pues forzarla a que se junten las paredes, algo así. Sí, sí, sí. Es balonear, pam, 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 para que se estén. Porque al final son stents que tampoco tienen mucha fuerza radial, ¿eh? Ya, Entonces, en fase aguda te puede permitir solamente ponerlo que te impacte las paredes, ¿no? Perfecto, y además las imágenes son muy bonitas. Un poquito más allá, eso a lo mejor la pared está un poco más rígida y lo que tú quieres es eso, forzar la lamela para que se impacte. Entonces, balón, 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 y vas bajando balón, pam, 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 y ese stent que no se ha acabado de abrir, lo acabas abriendo tú y lo vas remodelando para acabar de hacer un molde que sea más o menos correcto. Esto sería un poco el tema, ¿eh? Has preguntado por las chimneys, ¿eh? sí, Las chimneys. esto es, ¿qué es? ¿Como una ramificación o es otro concepto? Bueno, es lo que hemos dicho antes. En lo que es una urgencia, cuando tú no puedes. Claro, piensa que nosotros cuando pedimos una prótesis a medida, con orificios, con ramas para troncos viscerales o el callado aórtico, te puede tardar unos 3 semanas he dicho 3 semanas, no, 3 meses en venirte, porque esto se hace prácticamente a mano, ¿eh? Entonces, cuando hay un paciente que es urgente o en fase subaguda, que no vas a tener algo, digamos, estándar, salen a la palestra las innovaciones y la imaginación, ¿no? Como te he dicho antes, o desde perforar con un láser o perforar de alguna manera con guías electrificadas. Antes de esto, lo que se dijo es, bueno, pues, ¿y si lo que hago es meter un stent dentro del vaso visceral que quiero conservar y permitirme que aquello extenderlo, pero a la vez cubrir esa aorta con una endoprótesis en medio? Y al final es, dependiendo si va para abajo o para arriba, es una chimenea o se le llama un snorkel, ¿no? Que sería como el tubo de bucear, ¿no? Al final es intentar, de alguna manera, en la zona donde yo tengo que sellar, poner un stent que va entre la pared y la endoprótesis que permita que entre sangre en ese vaso, ¿no? ¿Qué se ha visto? Que un snorkel o una chimenea podría ser correcto, pero claro, cuando tienes que tapar todos los troncos viscerales, que a lo mejor necesitas una para el tronco celíaco, una para mesentérica, una para renales y tal,
se ha visto que esto no funciona. Máximo 2 chimeneas, 2 snorkels, podemos decir así, para intentar que aquello sea funcional y que funcione y haga la función que tiene que hacer, que es sellar la parte que queremos sellar. Para acabar, yo te preguntaría, ¿cómo estamos o cómo lo ves en pacientes con ortopatía genética? Que sabemos que esto es un problema, sé que no está acabado y te lo pregunto. Y la otra es cómo ves el futuro sobre la actuación en aorta ascendente. En ascendente, ¿eh? A ver, el paciente genético, yo creo que los datos son, los datos históricos, además de ahora he participado en las guías de aorta abdominal, ¿no? Y hemos confirmado que el paciente genético a priori es un paciente de cirugía abierta. Eh, lo que sí que es cierto que algunos key opinion leaders en mi especialidad cada vez están soltando un poco más que el paciente va bien, ¿no? Que el paciente endovascular, el genético tratado endovascular va bien. Lo que pasa es que si empiezas a rascar, los datos al final son series que son de poco seguimiento, ¿no? Entonces no hay mucho paciente genético y ese paciente genético tiene poco seguimiento. Necesitamos más datos para tratar a ese paciente genético endovascularmente. Ahora, hay algunas situaciones que son obligadas, ¿no? En una urgencia, pues al final al paciente, si le vamos a poner endoprótesis para taparle la puerta de entrada porque ha roto o tiene una malperfusión, pues posiblemente lo habremos de hacer. Ya veremos cómo lo que pasa si después lo reconvertimos o si le hacemos un seguimiento más estrecho. Pero ese paciente genético se puede beneficiar de un tratamiento endovascular en una complicación, ¿no? Y otra cosa es que el tratamiento endovascular en el genético, si los puertos de anclaje a veces son prótesis, también está indicado, ¿eh? Nosotros en nuestro centro, y tú lo sabes, Arturo, hay pacientes nuestros que no tienen ni una aorta, ni un milímetro de aorta propio, que todo es Dacron, ¿no? Desde la válvula hasta las ilíacas, ¿no? Algunos de estos pacientes, parte de esas prótesis es una endoprótesis, que a lo mejor han necesitado para unir dos prótesis entre sí, dos dacrons entre sí, o a veces para tapar una pseudoaneurisma de la anastomosis del dacron con la pared, ¿no? Por lo tanto, ahí también tenemos una chance ahí. Y respecto a la aorta ascendente, eh, también lo hemos vivido todos, ¿no? Empezamos por la aorta descendente, nos hemos metido en la subclavia, estamos yendo hacia el callado, ya estamos en el callado, en pacientes programados sobre todo. Falta muy poquito para la aorta ascendente. Y cada vez más, yo he visto hasta prototipos de endoprótesis de aorta ascendente con sus dos ramificaciones para las coronarias, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo. Esto es imparable, posiblemente. Muy bien, pues oye, ha sido realmente, yo seguiría aquí horas contigo porque me parece un mundo absolutamente fantástico que va, como tú has dicho, imparable, creciendo y que además, pues cada vez soluciona más cosas que parecían como imposibles, ¿no? Era como entrar en una habitación de puntillas y ahora en estos momentos, pues estás ahí y estás ocupando un espacio que probablemente no lo puede ocupar otras opciones terapéuticas. Bueno, pienso que tenemos que acabar ya por culpa del tiempo, pero yo he aprendido mucho, he disfrutado mucho, te agradezco pues todas las respuestas, tu sinceridad y tu predisposición a participar en esta reunión. Muchísimas gracias. Ha sido un placer mutuo, yo creo, y la verdad es que es un placer también hablar contigo, porque pocas veces tenemos oportunidad, ¿no? de charlar de esta manera de estos pacientes, un tema apasionante que creo que tanto tú como yo, como los que nos van a escuchar, pues van a disfrutar mucho y van a seguir disfrutando. Gracias, Artur. Muchas gracias.